La verdad que para mí es un honor pertenecer a este distinguido grupo de médicos que escogiste para tus ciclos de webinar. De verdad que te felicito porque ya vas por el tercero y exitoso y tienes ya un cuarto proyecto andando, así que de verdad que te felicito por creer en el país, que bueno, los que seguimos aquí seguimos con pues nuestro entrenamiento y pues siempre creyendo en la educación a toda pues la generación de relevo que viene en camino y bueno, y para uno también seguirse formando y pues aprendiendo todos los días cosas nuevas, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Y este tema de la axila de verdad que es fascinante y está muy en boga últimamente porque han cambiado mucho el manejo de la axila en los últimos tiempos, entonces bueno, era importante hablar sobre la evaluación de la axila y el diagnóstico por imágenes. Quiero pues ya empezar con la charla, hablar de la axila, definir qué es un conjunto de partes blandas que se encuentran entre la pared costal, el húmero y la articulación del hombro lateralmente y la escápula posteriormente. Esto es lo que es el continente. Tiene forma de pirámide cuadrangular truncada y el contenido, que es lo más importante para nosotros, contiene paquete vasculonervioso, ganglios, tejido accesorio, tejido celular subcutáneo y piel. Porque es importante que nosotros conozcamos la evaluación axilar y que conozcamos la anatomía, porque debemos saber cuál es la apariencia normal de los ganglios axilares en los diferentes métodos de imágenes para así reconocer los ganglios sospechosos. Y además debemos estar al tanto que existen otras patologías en la axila de origen no ganglionar, porque si no sabemos lo que allí hay, difícilmente lo vamos a poder diagnosticar. También es importante que en una paciente con una alteración ya conocida de sospecha, un cáncer de mama ya diagnosticado, conocer la afectación ganglionar es de suma importancia para el estadiaje y para el tratamiento, porque ello condiciona la conducta tanto médica como quirúrgica. Y la presencia de afectación ganglionar individualmente se considera el principal factor pronóstico para la sobrevida de la paciente. Cuando nosotros tenemos una masa axilar, existe una amplia variedad de alteraciones que pueden existir en la axila, pero según su ubicación se clasifican en 6 grandes grupos. Para nosotros el más importante son las adenopatías, bien sean infecciosas, inflamatorias o metastásicas, las lesiones cutáneas, que incluyen los quistes de inclusión epidérmicos y sebáceos, las anomalías congénitas y del desarrollo, el tejido mamario accesorio, los cambios postquirúrgicos que incluyen seroma, necrosis y engrosamiento de la piel, las neoplasias benignas como pueden ser los tumores de células granulares y schwannomas y las masas extraaxilares. En cuanto a los ganglios, que es de lo que más vamos a hablar hoy, debemos saber que hay una consideración anatómica muy importante, que es que ellos están divididos a partir de su relación con el pectoral menor en los 3 niveles de Berg. El nivel 1 son los ganglios que están inferior y lateral al músculo pectoral menor. El nivel 2 son los que están por debajo del pectoral menor y el grupo 3 son los que están medial y profundos al pectoral menor. Es muy importante que el 97% de los ganglios reciben el drenaje linfático de la mama, es decir, la mayoría de los tumores a donde primero drenan es hacia la axila. Y obviamente el pronóstico del cáncer de mama no solamente va a depender de la presencia de metástasis y de los ganglios linfáticos, como del tamaño del cáncer y el grado histológico. ¿El examen clínico sirve? Obviamente sí, el examen clínico es fundamental, pero no es un método diagnóstico preciso para la determinación del estado ganglionar porque tiene una especificidad, aunque alta, una sensibilidad baja. Entonces es allí cuando entran de manera importante los métodos de imágenes para nosotros los radiólogos, pues que los utilizamos a diario. ¿Cuáles métodos con cuáles contamos? La mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, el CT PET y obviamente cuando tenemos un diagnóstico de una masa axilar, la punción o la biopsia de la axila, bien sea con aguja fina o con aguja gruesa. La mamografía es el primer método que vamos a evaluar. En mamografía los ganglios se visualizan solo en la proyección mediolateral oblicua. En ocasiones podemos no verlos porque en la proyección mediolateral oblicua solo vamos a ver los ganglios del nivel 1, los más inferiores del nivel 1. Si nosotros tenemos un técnico experto, como afortunadamente lo tiene la doctora Exaida, lo tengo yo, podemos pedirle una proyección complementaria si para nosotros es importante evaluar el poder ver el nivel 2, que
incluso en esta proyección podemos visualizar ganglios en el nivel 2, pero verdaderamente de rutina generalmente se ven los ganglios del primer nivel y por eso la mamografía tiene una alta tasa de falsos positivos y negativos para la evaluación de los ganglios. ¿Cuándo los vemos? ¿Cuáles son las características importantes que debemos ver? ¿En qué nos tenemos que basar para decir si el ganglio es normal o es anormal? Primero y muy importante que sea de escasa densidad, que sea de margen circunscrito, ovoideo generalmente, con un tamaño variable, hay algunos más grandes, otros más pequeños, y muy importante, reniforme y con hilio graso. Los hallazgos anormales, fíjense que estos ganglios son de mayor densidad cuando comparamos con los anteriores, pueden tornarse redondeados, pueden tener microcalcificaciones en su interior y, muy importante, incremento de su tamaño o de su densidad al comparar con los estudios previos. Yo sé que la comparación con los estudios previos, mucha gente le cuesta sacar el estudio previo de un sobre, pero ustedes no saben lo importante que es comparar con un estudio anterior, porque obviamente estos ganglios, estos particularmente, son patológicos de todas, pero cuando el cambio es pequeño, si uno no tiene un estudio previo, difícilmente lo va a poder visualizar. El ultrasonido, que es nuestro segundo método, es el método de elección. Es rápido, es accesible y es inocuo. Y hay muchos estudios publicados. Yo tomé el de Husami y colaboradores, donde reportan una sensibilidad altísima de un 94%, con una especificidad también alta para predecir metástasis ganglionares. En las técnicas, yo digo que todos los días uno aprende algo nuevo. Estudiando para la charla, pues está descrito que el estudio debe realizarse en sentido caudocranial. Y sí es muy importante no solamente incluir los ganglios axilares de la mama patológica, sino la región supra e infraclavicular, la cadena mamaria interna en el caso de que el tumor sea en los cuadrantes internos y la axila contralateral al tumor primario. Además, debemos estar familiarizados con la anatomía. Debemos visualizar el músculo pectoral mayor, el dorsal ancho. Fíjense que aquí hay un ganglio de aspecto normal, igual pectoral mayor, pectoral menor, los vasos, tanto arteria axilar como vena axilar. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Qué es lo que debemos evaluar cuando vemos un ganglio? Su tamaño, su forma, el hilio y la presencia de engrosamiento o no cortical, la ecogenicidad, el flujo en el Doppler y la relación con los ganglios adyacentes, lo cual es muy importante. El tamaño, pueden tener tamaños variables. Hay ganglios grandes y eso no significa que sean patológicos. Hay estudios que describen una alta incidencia de malignidad con un valor predictivo positivo de un 80% si el diámetro longitudinal máximo es mayor a 2 centímetros. Pero miren qué interesante. Si la corteza, en el caso del ganglio, es delgada, se considera un ganglio normal, aunque sea mayor de 3 centímetros. Si existen otros criterios de sospecha, un ganglio mayor de 3 centímetros debe considerarse sospechoso. La forma de los ganglios normalmente es elíptica. En los procesos inflamatorios, los ganglios, aun cuando presenten engrosamiento cortical, mantienen su forma elíptica. Sin embargo, en los procesos neoplásicos, el ganglio generalmente se torna redondeado. El engrosamiento cortical es algo fundamental que debemos aprender a evaluar y debemos saber en dónde medir el engrosamiento cortical, porque no lo podemos medir en todas partes. La corteza del ganglio no debe medir más de 3 milímetros y debe medirse en su porción central, en donde veamos el ganglio en su eje longitudinal máximo. ¿Por qué? Fíjense que si yo mido el ganglio en esta porción lateral, me da 5 milímetros y podría ser considerado un ganglio de aspecto patológico. Y eso no es así. Él debe medirse en la parte central del diámetro longitudinal máximo. Como les dije, no debe medir más de 3 milímetros. Y si existe engrosamiento cortical, puede ser difuso, nodular o micronodular. Aquí tenemos ejemplos de un engrosamiento difuso. Fíjense que hay un engrosamiento de toda la corteza del ganglio y aquí es un engrosamiento de una sola parte, un engrosamiento focal. El ganglio, perdón, está formado por una cápsula, ¿verdad? Por la corteza y por esta parte central que se denomina hilio, que es donde están las estructuras vasculares y la grasa. Este hilio ecogénico es muy importante.
Y cuando el hilio se adelgaza o se desaparece, eso es altamente sospechoso de malignidad. Sin embargo, fíjense que está descrito que hasta en un 14% de los ganglios normales el hilio puede estar ausente. Y por el contrario, en un 30% de ganglios de aspectos secundarios que pueden conservar su hilio. Sin embargo, siempre la compresión del hilio es sugestiva de sospecha. La ecogenicidad del ganglio también es un punto importante para evaluar. La corteza ganglionar es uniforme y delgada. Fíjense, este es un ganglio de aspecto normal. Esta es la corteza y el mediastino, debe ser ecogénico de manera uniforme. Un ganglio patológico como el que vemos en situación inferior, la corteza se torna acentuadamente hipoecoica y en algunas ocasiones puede presentar aspectos pseudoquísticos. Recordemos que las metástasis ingresan a la corteza del ganglio por los vasos aferentes y se depositan generalmente en la periferia del ganglio y allí se van depositando y van produciendo todos estos cambios que vemos. Otro dato muy importante a evaluar es la irregularidad del margen del ganglio. Aunque muchos ganglios malignos pueden mantener su margen regular, un margen irregular, mal definido, fíjense que aquí podemos ver como si estuviera borrado, como si no tuviéramos puestos los lentes para los que somos miopes. Y hay afectación, fíjense que esta grasa adyacente no tiene el mismo detalle que esta grasa en la porción superior. Esa afectación es altamente predictivo de malignidad y es sugestivo de extensión extranodal y de peor pronóstico para la paciente. El flujo Doppler, la vascularidad de los ganglios puede ser de tres tipos: central a nivel del hilio, que es la normal; periférica a nivel de la corteza, ya esto es patológico; o ausencia de flujo. Se recomienda, fíjense que aquí todas las imágenes las tengo en Power, que la evaluación sea hecha con el Power Doppler más que con el color, porque el Power evalúa vasos de menor calibre y de bajo velocidad de flujo. El incremento de los vasos sanguíneos periféricos es uno de los hallazgos que se han relacionado con mayor riesgo de malignidad. El tercer método de imagen con el cual nos contamos, y la resonancia magnética, para quienes me conocen saben que me fascina, tiene ventajas sobre la mamografía y el ultrasonido, pero obviamente es un método pues mucho más costoso y que tiene sus indicaciones muy específicas. Pero tiene una gran ventaja, que es que además de que puede evaluar los ganglios contrarios, ¿verdad? Evalúa los ganglios de la cadena mamaria interna y podemos ver el tercer nivel ganglionar axilar, que normalmente no lo vemos ni con la mamografía ni con el ultrasonido. Además podemos evaluar edema periganglionar. ¿Cuáles son las características de un ganglio benigno? Las mismas de mamografía y ultrasonido. Fíjense, la morfología ovoidea, la corteza delgada, en la parte central o el hilio, aquí lo vemos hiperintenso porque tiene grasa y entonces lo vamos a ver hiperintenso, pequeño tamaño, simétricos, margen circunscrito y un valor ADC mayor de 1.5. En cuanto al CT-PET, el CT-PET es un excelente método para evaluar enfermedad a distancia. Allí también podemos ver las regiones supra e infraclaviculares, así como los ganglios torácicos internos y las características de los ganglios, como ya habíamos mencionado, las características ya conocidas benignas, y es muy importante que los ganglios benignos no deben presentar captación del trazador o de la molécula de glucosa marcada con el material radioactivo. Cuando en mamografía o en otros métodos podemos ver la relación con los ganglios adyacentes, esto nos va a ayudar muchísimo, porque generalmente en los procesos inflamatorios hay afectación de varios ganglios de una misma región. Entonces, debemos pensar cuando en este caso tenemos una paciente que debutó o que en su control subsiguiente ya tenía un control normal y en el siguiente control tenía esta cantidad de ganglios. Fíjense que son densos, pero todos con hilio radiotransparente, y esta paciente, cuando la interrogamos, tenía un diagnóstico reciente de artritis reumatoide. Entonces debemos pensar en enfermedades autoinmunes, en procesos inflamatorios, dengue, chikungunya, cualquier proceso inflamatorio puede hacer que los ganglios de la región axilar se tornen densos. Pero como les digo, generalmente nos ayuda a ver que hay varios ganglios de una misma región. Y no podemos descartar, por supuesto, los procesos linfoproliferativos.
Por el contrario, la presencia de un ganglio patológico adyacente a un ganglio de aspecto normal es altamente sugestivo de malignidad. Es uno de los signos más específicos. Cuando hacemos el informe tanto de mamografía como de ultrasonido de resonancia, debemos incluir el número de ganglios, el tamaño y la morfología, y si existe o no extensión extranodal, porque como les dije, esto está relacionado con un peor pronóstico. Este caso ya se los mostré, ganglios de reciente aparición en una paciente con un diagnóstico de artritis reumatoide. Obviamente estos ganglios no hay necesidad de biopsiarlos, podemos controlarlos, pero sabemos, interrogando a la paciente, si existe una enfermedad preexistente que pueda alterar los ganglios que se relaciona con el mismo. En este otro caso tenemos solamente las prolongaciones axilares. En mamografía no teníamos ningún hallazgo anormal. En la axila derecha tenemos ganglios de aspecto normal y aquí en la axila izquierda tenemos algunos ganglios aumentados de tamaño, de mayor densidad, que no estaban en los estudios previos. Interrogamos a la paciente y tenía un diagnóstico reciente de tuberculosis y se le practicó una biopsia percutánea, la cual reportó que era un ganglio en relación con su enfermedad de base de la tuberculosis. En este otro caso tenemos una paciente con mamas heterogéneamente densas, con una masa de aspecto sospechoso en la región retroalar, densa, con calcificaciones en su interior. En la prolongación axilar, no voy a decir que no está incluido bien el músculo pectoral, no lo vemos muy largo, pero fíjense que llega hasta una línea que podamos trazar desde el pezón en sentido posterior, y en esta región axilar no vemos ganglios de sospecha. Es muy importante siempre realizar la evaluación ultrasonográfica para caracterizar la lesión tanto en mamografía como el ganglio axilar, y fíjense que en efecto tenía un voluminoso ganglio con las características de sospecha ya descritas. Pérdida del hilio, fíjense que no tiene hilio, ya se está tornando redondeado, a pesar de que tiene el margen circunscrito, no tiene irregularidad del margen, pero bueno, es un ganglio patológico con todas las características de sospecha. En este otro caso, una paciente con mamas o moderadamente glandulares o de predominio adiposo sin hallazgos de sospecha. En la mamografía, fíjense que tenemos algunos ganglios de aspecto normal y en la región axilar vemos la porción anterior de una imagen acentuadamente densa. La exploración ultrasonográfica demostró que era una masa voluminosa, hipoecoica, de margen circunscrito, en ausencia de hallazgos de sospecha en la mama, pues se planteó podía tratarse de un carcinoma oculto. Esta paciente se le practicó una resonancia magnética. La resonancia magnética no demostró alteraciones en la mama, únicamente la masa en la región axilar, y la biopsia percutánea reportó se trataba de una metástasis de un melanoma oculto, porque la paciente no, después de haber sido evaluada por el dermatólogo, no se le encontró la lesión en piel, pero la paciente hizo la metástasis a la región axilar. En esta paciente, la biopsia, cuando la realizamos, es la primera vez que hacía una biopsia de un ganglio metastásico por un melanoma. Las muestras del ganglio, en vez de ser blancas, como normalmente uno espera, eran pardas oscuras, casi negras. Entonces, bueno, ese es un dato que les doy para que siempre lo piensen o lo tengan en cuenta si alguna vez les pasa. Yo me asusté, pensé que era necrosis, pero cuando la anatomía llegó, dijimos, bueno, obviamente era una metástasis de un melanoma. En este otro caso, de igual manera, tenemos una mama adiposa sin hallazgos de sospecha en la mamografía y con una masa, vemos la porción anterior de una masa densa redondeada. En la proyección axilar vemos un poco más de la masa, sin embargo, no logramos ver el aspecto posterior. La exploración ultrasonográfica, un poco confusa también, fíjense que es una masa, tiene aspecto de ganglio, no tiene engrosamiento, no tiene mayor engrosamiento cortical, ni tiene adelgazamiento del hilio ecogénico, pero el hilio es muy ecogénico. La biopsia percutánea demostró su relación con un linfoma primario de mama. En otros casos, que podemos ver ganglios aumentados de densidad en pacientes con prótesis, siempre debemos de pensar si existe impregnación de silicón por una fuga anterior o por una fuga de la actual prótesis. Esto es por ultrasonido, es muy fácil.
No hay nada que se parezca a un ganglio infiltrado por silicón, así que el ultrasonido siempre nos ayuda. Cuando vemos la presencia de tormenta de nieve, podemos descartar que exista otra patología. Para hablar de las otras patologías que podemos ver en axila, ya cubrimos las adenopatías infecciosas inflamatorias y metastásicas. Vamos a hablar ahora de las lesiones cutáneas, de las anomalías congénitas, los cambios postquirúrgicos, las neoplasias y las masas extraxiales. En cuanto a las lesiones que podemos encontrar en piel, los quistes de inclusión epidérmico y los quistes sebáceos, generalmente, bueno, en el caso de los quistes de inclusión se forman en los folículos pilosos por causa desconocida. La degeneración maligna es muy rara, pueden abscedarse y drenar espontáneamente, rara vez se calcifican, y un dato es que en ultrasonido se visualizan adyacente o en la piel. En cuanto al tejido accesorio, en axila es bastante frecuente, o lo podemos ver con bastante frecuencia, la prevalencia es de un 0.6 a un 6%, varía según los grupos étnicos, es frecuente en japoneses y ocurre o aparece por involución incompleta de los botones mamarios, y radiológicamente el tejido accesorio tiene características similares al tejido mamario. Cuando existe tejido accesorio podemos tener masas en axila benignas y malignas. En este caso tenemos una masa de escasa densidad, de margen circunscrito. Fíjense que aquí hay unas bandas de tejido fibroso. En el ultrasonido más bien es isocoica con la grasa, y la biopsia percutánea reportó se trataba de un fibroadenoma. Es el tumor frecuente, benigno más frecuente en axila, es frecuente en pacientes jóvenes y bueno, como les dije, en mamografía vemos una masa, en ultrasonido una masa sólida circunscrita, y en resonancia puede presentar captación con curvas tipo 1 o 2. En cuanto a las masas de origen maligno en la axila, la presencia de malignidad en tejido ectópico es poco frecuente, pero debemos saber que está asociado a peor pronóstico, ya que al estar la masa maligna en la axila, la metástasis es más temprana en los ganglios porque los tiene más cerca. Entonces, es muy importante cuando ustedes vayan a evaluar la axila, si uno ve una masa, no todo es un ganglio. Fíjense que estas características no son propias de un ganglio. El margen es espicular, irregular, a veces tienen calcificaciones pleomórficas, y en el ultrasonido es como vemos, es igual a una masa de aspecto sospechoso en la mama. Entonces, esto es un primario de axila y, como les dije, hacen metástasis más rápido a los ganglios axilares. En este caso no tenemos el estudio completo, pero esto es una paciente con una mastectomía, con una reconstrucción con colgajo, y fíjense que tiene una masa espicular. Puede confundirse con cambios postquirúrgicos, pero en el caso de esta paciente se le sugirió un primer control cuando la masa estaba más pequeña, y al haber un cambio evolutivo, la biopsia demostró se trataba de una recidiva. También podemos ver, fíjense que aquí hay un artefacto que es el desodorante. Siempre debemos sugerirle a la paciente que se lave bien la axila para eliminar restos de desodorante y no confundirnos con calcificaciones. En este otro caso tenemos una paciente sin hallazgos de sospecha en la mama, que la envían por un ganglio de aspecto patológico en la evaluación ultrasonográfica. Fíjense que en la mamografía vemos el pectoral mayor, vemos el pectoral menor, no vemos ningún ganglio, y en el ultrasonido, en efecto, tenía un ganglio metastásico de origen mamario. La biopsia demostró que era de origen mamario. Como no tenía alteraciones de sospecha en la mama, se pensaba que era un carcinoma oculto y la enviaron para reevaluación. Cuando la reevaluamos, nos dimos cuenta que en el ultrasonido tenía una masa que no tenía morfología de ganglios con calcificaciones en su interior, y le pedimos a la técnico que nos hiciera en la prolongación axilar. Fíjense que no se veían ganglios, pero le pedimos que hiciera una máxima rotación interna, y vemos que hay una masa que no tiene morfología de ganglios, sembrada de calcificaciones. Este era el tumor primario y el ganglio que habían biopsiado era el secundario. Entonces, a veces es engorroso. Yo siempre digo que uno tiene que seguir los pasos de la evaluación. Si nosotros no tenemos una mamografía bien hecha o unas proyecciones, la mamografía siempre nos ayuda. El estudio debe ser completo, integrado en las imágenes, porque a veces cuando no tenemos todas las imágenes completas, entonces se nos hace más engorroso el diagnóstico. En cuanto a la fibrosis estromal, está caracterizado por proliferación del estroma con obliteración de ductos y acinos. Se puede presentar como una masa palpable y radiológicamente puede simular malignidad. Esto es un caso tomado de internet. Yo particularmente nunca he visto fibrosis estromales.
También podemos tener, en cuanto a los cambios postquirúrgicos, fíjense que esta paciente está operada, tiene grapas en la axila por una disección axilar, y en el primer control radiológico tiene esta masa densa, en el ultrasonido es hipoecoica, no tiene flujo en el Doppler, venía de realizarse recientemente una disección axilar, pero al no ver ecos internos, pues nos pareció que podía tratarse de un ganglio de aspecto secundario y se realizó la biopsia de la punción con aguja fina y posterior a la punción se drenó y se demostró que era un seroma. Entonces, esta es la complicación más frecuente posterior a la disección axilar. Siempre hay que tenerla presente en una paciente que tenga este tipo de cirugía y puede reabsorberse en semanas, pero fíjense que esto fue una evaluación como 6, 8 meses después de la cirugía y todavía la tenía. Por último, por penúltimo, los cuerpos extraños, este caso también es de internet, yo no he visto en axila un caso con un cuerpo extraño, sí lo hemos visto en pacientes con prótesis, tenemos por lo menos unos 4 o 5 casos, pero no en la axila. Es una complicación poco frecuente que puede ocurrir después de la disección axilar por la presencia de cuerpos extraños o gasas en el lecho quirúrgico. A veces uno cree que es difícil, pero verdaderamente las gasas, cuando se impregnan de sangre, se tornan muy pequeñitas y si el grupo quirúrgico no hace el conteo adecuado, puede quedar la masa, la gasa allí. En cuanto a las calcificaciones en los ganglios, anteriormente las pacientes con artritis reumatoide tratadas con sales de oro, estas sales de oro se depositaban en la axila, en los ganglios y simulaban se visualizan estas calcificaciones, y ahorita que está muy en boga los tatuajes en la piel también pueden depositarse y presentarse calcificaciones en los ganglios axilares. El tumor de células granulares es una neoplasia benigna originada de los tejidos blandos en cualquier parte del cuerpo, generalmente piel, tejido celular subcutáneo y lengua, se origina de las células de Schwann. La mayoría son benignos, la malignidad es rara, ocurre en 1 o 2% de la población, es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años de raza afroamericana. En mamografía es una masa espicular, en ultrasonido una masa sólida irregular con sombreado, y se necesita la biopsia para confirmar diagnóstico. Este caso es una paciente que nosotros habíamos visto con algunas calcificaciones que pensábamos que eran calcificación de trayectos vasculares, y en el siguiente control las calcificaciones aumentan y cuando interrogamos a la paciente ya tenía un diagnóstico de dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune que afecta a los tejidos blandos y generalmente al músculo estriado, y fíjense todo a nivel axilar. En cuanto al manejo, muchachos, recuerden apagar sus micrófonos, por favor. El manejo de la axila, aunque no es el tema que me correspondía, yo no puedo hablar de axila sin mencionar el manejo actual de la axila, y porque él ha evolucionado en aras de realizar mejores tratamientos con menores morbilidad y mortalidad. La linfadenectomía axilar hasta hace muchos años había sido la técnica clásica para la valoración del estado de la axila. Sin embargo, cada vez vemos tumores más pequeños a través de la pesquisa y eso ha reducido el número de ganglios metastásicos, por lo cual la disección axilar fue sustituida por la biopsia selectiva del ganglio centinela. Y este estudio, el ACOSOC, publicado por el Colegio de Cirujanos, Z0011, demostró que una paciente con 1 o 2 ganglios centinelas positivos, con tumores estadios 1 y 2 tratados con radioterapia y tratamiento sistémico, no se benefician de la disección axilar. ¿Qué quiere decir? Que la disección axilar per se no va a mejorar la sobrevida global de la paciente. Entonces, por eso que en los últimos años se han ideado diferentes técnicas de imagen que se han utilizado para identificar la afectación ganglionar de forma prequirúrgica y así seleccionar quiénes deben ir a una biopsia de ganglio centinela y quiénes no. Y por eso es tan importante estar familiarizados con la ecografía axilar y con los procedimientos percutáneos de axila. La biopsia percutánea de los ganglios nos permite un diagnóstico preoperatorio de las metástasis, orientando el manejo y tratamiento de la paciente, sobre todo cuando uno piensa que una paciente puede ir a una biopsia de ganglio centinela. Entonces viene el gran dilema: aguja fina, aguja gruesa, ¿qué es lo que queremos utilizar? El diagnóstico de enfermedad puede ser realizado a través del estudio citológico sin necesidad de un estudio histopatológico. Sin embargo, ciertas condiciones deben cumplirse para nosotros realizar una aguja fina.
Primero, tenemos que contar con un citopatólogo experto y preferiblemente que esté con nosotros en el momento de la punción con la aguja fina, porque si no, podemos caer en que existe una alta tasa de falsos positivos y negativos. Obviamente también el éxito del resultado va a depender de la experiencia del operador y de la cercanía que tenga la alteración con estructuras vasculares o la pared torácica. Este estudio es muy importante, lo publicó Manero en el 2010, pero miren, la sensibilidad es muy alta, pero ¿para quiénes? Para los ganglios de aspecto sospechoso. Si yo tengo un ganglio con acentuado engrosamiento cortical, yo digo, este ganglio es secundario de todas, todas. Esa paciente se puede beneficiar de una punción con aguja fina, pero un ganglio con un engrosamiento cortical de 4 milímetros, uno solo, quizás la sensibilidad en ese paciente está disminuida y necesitemos hacer la biopsia con una aguja de mayor grosor. Este estudio, publicado por Roche y colaboradores, demostró que la sensibilidad de la aguja fina es alta, de un 79.4%, con una especificidad más alta todavía, del 100%, 14 falsos negativos, ningún falso positivo y con un valor predictivo negativo de un 69%. Las ventajas de la aguja fina es que tiene una sensibilidad equivalente a la aguja gruesa y con un menor costo. La aguja gruesa, ¿cuál es la ventaja? Que nos permite obtener muestras mayores y más representativas y obviamente eso mejora la especificidad y el valor predictivo positivo. Sin embargo, tenemos que utilizar agujas con las que nos sintamos cómodos y controlar la longitud del disparo a fin de evitar afectación de estructuras vasculares. Este estudio publicado en el Cancer Medical Science demuestra, fíjense que la sensibilidad y el valor predictivo negativo comparado de la aguja gruesa con la aguja fina es del 100%, cuando comparamos aguja gruesa en contraposición de la aguja fina, que era un 72%. Es muy importante que hagamos un registro del procedimiento, tanto de la alteración como del momento en que la aguja está en el interior de la lesión. Y algo que es más importante que hacer la punción misma es la concordancia con la imagen. Muchachos, si uno va a hacer una biopsia y nosotros tenemos una alteración altamente sospechosa y el resultado de anatomía patológica dice que hay células escasas y que es benigno, eso no es concordante. La concordancia la establece el radiólogo, esa es nuestra obligación. El procedimiento no termina en el momento que uno saca la aguja de la lesión y la envía a anatomía patológica. Uno no se desentiende del paciente. Uno es el que tiene que llamar al patólogo y decirle, ¿qué viste? ¿Qué no viste? Tengo que insistir porque verdaderamente el paciente confía y el médico tratante confía en el radiólogo en que uno le diga, hay que insistir si verdaderamente hay muestra insuficiente. Entonces, el resultado de anatomía debe explicar satisfactoriamente la lesión y debemos considerar error en el muestreo si el resultado no coincide con la imagen y, como les digo, insistir. A veces es fastidioso, hay que llamar a la paciente otra vez, Concho, le tienes que volver a venir, la paciente se disgusta, pero verdaderamente la responsabilidad es nuestra y nosotros debemos decir si es concordante o no y si hay que insistir. Las complicaciones obviamente son más con la aguja gruesa que con la aguja fina. Tenemos sangrado y formación de hematoma, diseminación de células tumorales, reacción vasovagal puede ver en las dos, y punción accidental de estructuras vecinas y neumotórax. Yo particularmente en los 20 años que tengo, yo hago mucha aguja gruesa en axila y nosotros nunca hemos tenido ni hematomas y yo nunca he tenido ninguna complicación como un neumotórax. En este caso que les voy a mostrar, tenemos una paciente que se le había realizado en otra institución una punción con aguja fina. La paciente la mandaron para su casa, el resultado dio insuficiente y la envían para que nosotros le hagamos una biopsia con aguja gruesa. En el momento en que nosotros le estamos tomando una vía periférica, que lo hacemos de rutina en nuestro departamento, la paciente refiere disnea y nos llamó la atención que recientemente tenía la punción con la aguja fina. Decidimos hacerle unos cortes tomográficos, un estudio tomográfico, y fíjense que la paciente la habían enviado a su casa con un neumotórax. Generalmente, cuando la aguja entra en el espacio pleural, la paciente refiere dolor, un dolor intenso y dificultad para respirar. Entonces, no podemos enviar a la casa a un paciente que nos diga que tiene esos síntomas, y menos si nosotros estamos o tenemos la sospecha de que quizás pudimos haber maltratado o entrado con la aguja fina al espacio pleural. No es difícil, es muy fácil. Si nosotros no sabemos dónde está la punta de nuestra aguja,
es muy fácil realizar un hemotórax. Afortunadamente, bueno, hubo que atender a la paciente en la institución, colocarle un tubo de tórax y una vez que ella mejoró y eso expandió, a los días le realizamos su biopsia con aguja Trucut. Entonces, el algoritmo del manejo axilar, si nosotros tenemos un examen clínico anormal, la paciente debe ir ultrasonido de la axila. Si tiene hallazgos mamográficos o ultrasonográficos también de sospecha, ultrasonido de axila. Si el ultrasonido es normal, debemos saber que un 25% de ganglios normales tienen metástasis no visibles. Esa paciente debe ir a ganglio centinela. Si los hallazgos son anormales, ella debe ir a una punción con aguja fina o biopsia Trucut. Si eso es negativo, como les dije, o reintentar o va a una biopsia de ganglio centinela. Ya para concluir, aunque las conclusiones son un poquito largas, el ultrasonido es el método de elección para evaluar la región axilar. Debemos estar familiarizados con la anatomía y que existe diferente patología axilar, no todo lo que está en la axila son ganglios. La evaluación de la axila es de suma importancia en las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y la estadificación de los ganglios axilares es un importante factor pronóstico y de estrategia en los pacientes diagnosticados con cáncer de mama. No les va a quitar mucho tiempo evaluar la axila. Acostúmbrense a evaluar la axila, eso son 3-5 minutos más y van a ver que van a conseguir infinidad de patologías que antes nunca habían visto. La biopsia axilar guiada por ultrasonido debe incluirse en la evaluación preoperatoria de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, dado el bajo costo, poca morbilidad y alta especificidad, y permite excluir a una paciente realizarse el ganglio centinela y realizar directamente una linfadenectomía, haciendo un diagnóstico prequirúrgico más completo y exacto. Y por último, el manejo quirúrgico de la axila, como les dije, ha evolucionado en los últimos años hacia técnicas menos invasivas, obviamente en pacientes seleccionadas, y es importantísimo la comunicación entre el radiólogo y el equipo médico a fin de asegurar una adecuada evaluación imagenológica y de la paciente. No quiero irme sin mostrar el maravilloso equipo de trabajo con el que cuento. De verdad que me dan hasta ganas de llorar porque trabajo con un equipo extraordinario de médicos. Tengo una técnico maravillosa con la que tengo muchos años trabajando y que hace todo lo que yo le pido en cuanto a proyecciones, hace lo impensable. Con tal y además ama el diagnóstico y le gusta su trabajo, igual que a todo mi personal. Así que para mí de verdad que es un honor trabajar en Policlínica y tener este excelente equipo de trabajo.